Ens trobam a un recòndit Vall dels Alps. Fins aquí ens hem desplaçat per a conèixer a la persona que hi ha darrere l'assignatura de diversitat biològica dels grups humans. Encara que no va dissenyar ni impartir les classes, és ell qui s'ha encarregat de la tasca de posar-se darrere les càmeres i d'editar totes les gravacions. I al llarg de les següents entrevistes intentarem conèixer una mica més sobre ell, de per què va decidir emprendre aquest projecte i com ha estat el camí transcorregut fins ara. El seu nom és Álvaro Vallvé. Aquestes entrevistes són un complement pels seguidors de la diversitat biològica dels grups humans, però les opinions que en elles s'expressen són úniques i exclusives de l'autor i no reflecten els punts de vista dels coautors, col·laboradors o institucions associades al projecte. ¿En qué es lo que estás trabajando actualmente como proyecto de diversidad biológica de los grupos humanos? Como ya saben, a lo que me dedico en mi tiempo libre es al desarrollo de la asignatura de diversidad biológica de los grupos humanos, que es una asignatura que cursé en su día en la universidad y que ahora pues llevo ya unos años intentando convertir en una asignatura online para que los contenidos no se pierdan. La edición de vídeo, como todos saben, lleva bastante tiempo, es un trabajo intensivo. ¿Cuánto le dedicas a esto? En total llevo ya más de 7 años en este proyecto. Bueno, con la idea empezó realmente en mi cabeza en 2011, cuando cursé la asignatura. En 2012 empezamos a grabar las primeras clases en el aula, mientras todavía se impartía, continuamos en 2013. En total, pues eso han sido unos 7 años, donde, pues dependiendo de mis posibilidades de tiempo libre, al margen de mi trabajo, pues le he estado dedicando 1 hora al día, 2 horas al día, 3 horas al día, dependiendo mucho del periodo. Sobre todo, inicialmente, que había que hacer la transcripción de todas las clases para saber qué material disponíamos realmente, pues aquello ya supuso unas 5 horas de trabajo por cada clase, solo de transcripción, digamos, para luego también poder hacer la subtitulación de los vídeos. Y la edición de vídeo ya pues, es difícil estimar en horas, pero me lleva unas 2 o 3 semanas cada clase de convertirla a partir de la materia prima, ¿no? De los audios, de los vídeos, de las diapositivas, en la clase que ya publicó en YouTube. ¿Qué perspectivas le ves a la asignatura en su versión digitalizada en un futuro? Desde el momento en que pareció perderse la oportunidad de usar la universidad pública como plataforma para dar a conocer y distribuir estos contenidos, la verdad es que las perspectivas de futuro de la asignatura son relativamente escasos. Mi objetivo personal es inmortalizar estos contenidos, que queden ahí, y desde luego pues las tengo de momento en YouTube, donde las voy subiendo poco a poco a medida que las voy haciendo, y donde espero que puedan quedarse a largo plazo. Habrá que ver si luego legalmente es sostenible o no, pero bueno, realmente parece que estos contenidos quedarán como algo bastante marginal. En este sentido, yo siempre recuerdo una tira cómica de internet que me hacía mucha gracia, lamentablemente no la he encontrado, que, bueno, en la que uno de los personajes preguntaba si algún día muchas personas leerían su libro. Y la contestación del segundo personaje era que, bueno, desde luego iba a ser más personas las que leyeran el libro una vez lo hubiera escrito que si nunca llegaba a escribirlo. Y esa es un poco también la filosofía de este proyecto, de esta asignatura. Es decir, no sé qué perspectivas de futuro tiene, no sé a cuánta gente llegará, no sé si realmente le podrá interesar a alguien hasta el punto como me ha interesado a mí, pero bueno, desde luego siempre llegará a más gente que si el proyecto nunca se hubiera realizado. He echado un vistazo en internet, en las redes sociales, en YouTube, y he visto que bueno, existen otros contenidos, otros vídeos que más o menos cubren el temario que la asignatura de diversidad biológica de los grupos humanos también intenta cubrir. ¿Por qué entonces hace falta digitalizar o inmortalizar esta asignatura en concreto? ¿Qué es lo que tiene de especial? ¿Qué hace diferente de los contenidos que ya existen? Sí, es cierto, en internet hay ya muchos contenidos relacionados con toda esta cuestión del racismo y la postura actual de la biología o los conocimientos actuales de la biología en relación al tema de las razas, pero también es cierto que eso no significa que lo que pueda aportar la asignatura esté agotado. Lo que yo he encontrado mayormente son vídeos bastante densos, bastante condensados, intentando resumir en 20 minutos, por ejemplo, todo lo que de esta asignatura en el transcurso de más de 36 horas lectivas intenta explicar de una manera más pormenorizada y accesible a todo el mundo. Mi experiencia en general con vídeos de YouTube como consumidor más que como creador es que la mayoría de los contenidos educativos suelen ser bastante poco educativos. La información está ahí, se intenta transmitir, se intenta empaquetar en un formato de vídeo relativamente corto,
pero debido a que es tan corto, lo asume como una curiosidad y al día siguiente probablemente lo ha olvidado todo. En ese sentido, yo creo que es una diferencia importante, por ejemplo, entre ver un vídeo y leer un libro, ¿no? Un libro requiere un esfuerzo, requiere una constancia, no es algo que se lea en una tarde. Un vídeo sí, un vídeo en media hora, una hora lo has visto. Por el contrario, un libro pues tiene un argumento interno mucho más estructurado y por tanto los conocimientos que realmente acabas adquiriendo a través de leer un libro siempre van a ser mayores que los que se adquieren por ver una película. Por la misma regla de tres, considero que las clases, tal y como las estoy enfocando de diversidad biológica de los grupos humanos, como las clases tal y como se impartieron, ¿no? Sesión a sesión, clase a clase, pues espero que vayan a aportar esa profundidad que muchas veces en este debate falta completamente. Espero que los alumnos pues puedan posicionarse, puedan integrar la información, procesarla, analizarla y luego, lo más importante, sintetizarla y formarse su propio criterio. Eso no se puede hacer a partir de un vídeo de 20 minutos en los que se hacen referencias por centenares. Por el contrario, lo que haría falta sería estudiar cada una de esas referencias para poder valorar su importancia, ponderarlo y formarse un criterio propio. Actualmente eso, yo por lo que he encontrado, no existe y por tanto diversidad biológica de los grupos humanos, tal y como la estamos creando actualmente, pues tiene ese potencial de llenar un nicho que actualmente no existe. Es cierto que hay algunos libros que ya tratan sobre la cuestión, muchos de ellos lógicamente están recogidos en la propia asignatura, se les hace mención porque son parte de la base material de la asignatura, pero estamos en lo mismo, no todo el mundo tiene interés por leer libros, no todo el mundo conoce estos libros porque son bastante específicos. ¿En qué consiste el trabajo de edición de las clases? ¿Cuáles son los pasos que tienes que ir dando para pasar de unos contenidos, unos materiales iniciales hasta la clase completada? Hubo un paso inicial a la hora de editar los vídeos, que era cuando ya teníamos el material grabado en las clases reales, ¿no? Que poníamos la cámara ahí delante de la clase con los alumnos y grabábamos, y luego lo que había que hacer realmente era transcribir todo aquello. Uno de los trabajos que yo recuerdo más tediosos y más esforzados era el de los comienzos, es decir, teníamos un material pero no sabíamos qué había realmente dentro de ese material. Hay unos vídeos pero uno no conoce los contenidos. Hay que transcribirlos todos, sistematizarlos para luego poder ver qué es lo que falta, qué es lo que sobra, qué es lo que tenemos y qué es lo que no. Aquello me llevó al menos, yo diría, 5 años de todos los 7 que llevo en el proyecto y un montón de horas de trabajo de chino. Sobre todo con la calidad de algunos audios que tenemos, los de 2011 por ejemplo, que fueron grabados por un alumno en clase. En aquel momento el profesor no sabía nada de ello y bueno, pues son unos audios de una calidad ínfima, todo hay que decirlo. Entonces muchas veces no se escucha bien, hay que escuchar algunos tramos decenas de veces para poder hacerse la idea de qué es lo que decía realmente. Incluso hoy en día, ya cuando estoy trabajando con los programas de edición que tienen algunas posibilidades de aumentar el volumen y la calidad del audio, pues de vez en cuando me doy cuenta de que hay cosas que estaban mal transcritas y las tengo que corregir. O sea que es un trabajo que no acaba nunca. Luego ya el trabajo de edición de los vídeos, una vez que yo ya me hice mis guiones escritos, donde está transcrito todo lo que se ha dicho en clase, ya tengo una estructura de cómo voy a enfocar la clase, pues ya es un trabajo meramente mecánico. Para la gente que no conoce el trabajo de edición de vídeo, les puedo decir que es también un trabajo de chinos, es un trabajo muy lento, muy tedioso, cada cosa hay que hacerla manualmente, por así decirlo, paso a paso. Incluso si uno quiere insertar una imagen, pues ya se puede dedicar 10 minutos solo para insertar una imagen en un vídeo que luego va a durar 2 o 3 segundos en pantalla, porque primero hay que encontrar la imagen en internet, hay que importarla, hay que adaptar el tamaño, hay que hacer los pases, si se mueve, si se mueve, cómo se intercala con el resto de los contenidos que hay en pantalla en ese mismo momento. El trabajo de subtitulación muchas veces me lleva tanto trabajo más que la edición de toda una hora de clase. Es decir, ensamblar los audios y los vídeos y poner las diapositivas, dentro de lo que cabe, es un trabajo más o menos rápido, pero luego subtitularlo pues es algo que me puede llevar varios días también. Todas las páginas que tengo transcritas en el guión, que pueden ser 30 o 40 páginas por clase, pues hay que irlas sistematizándolo en títulos, cortar, pegar dentro del programa de edición y luego además hay que volver a ir escuchando el audio e ir haciendo que cada tramo de subtítulos aparezca en pantalla durante el tiempo exacto que el profesor está diciendo lo que está diciendo. Es un trabajo realmente agotador, toda la parte más tediosa como puede ser subtitular, pero por otro lado también es un trabajo muy creativo y esa es la parte que yo más disfruto. Me gusta tomarme algunas licencias humorísticas, me gusta insertar todo tipo de chistes y de referencias de mi vida cotidiana. En ese sentido pues también es un trabajo muy imaginativo, hace falta tener una visión de por dónde quieres llevar al futuro alumno o al futuro espectador, qué es lo que quieres que vea en pantalla y qué asociaciones mentales quieres que haga. Porque no para todas las cosas de las que el profesor pueda estar hablando, uno va a encontrar un vídeo o va a encontrar una imagen adecuada, sobre todo ya si uno busca imágenes sin copyright. ¿Cuál ha sido el desarrollo de la idea de este proyecto? ¿Cómo se ha ido desarrollando desde la idea inicial hasta el resultado que tenés en la actualidad? Y sobre todo, ¿qué posibilidades de desarrollo crees que tiene todavía esta asignatura? ¿Tiene potencial?
En un principio, cuando comencé con la asignatura, no tenía muy claro qué era lo que quería hacer. Yo había visto asignaturas online que realmente eran una cosa mucho más interactiva, donde pues, uno iba clicando en diferentes imágenes y podía interactuar, podía resolver problemas, podía resolver encuestas, preguntas, y de esta manera iba aprendiendo poco a poco, de una manera interactiva, casi como un videojuego, por así decirlo. Pero claro, esta idea, que me parecía a lo mejor la que era más didáctica o la mejor para aprender contenidos nuevos, no encajaba en absoluto con el material de que disponíamos. O sea, yo lo que disponía eran unas clases grabadas y ya está. Uno no puede adaptar unos contenidos que simplemente son clases grabadas a algo interactivo como puede ser un videojuego. Así que bueno, pues esa parte pues acabó descartándose por sí misma y al final lo que ha quedado es un poco por descarte. Es decir, la opción realmente es transformar las clases tal y como se imparten en la universidad en unas clases que yo llamo optimizadas, de 2.0. Tenemos los mismos contenidos, tenemos las diapositivas que se usaban en clase, pero le añadimos más información, más gráficos, más imágenes. Podemos obviamente a posteriori añadir. El profesor cuando está dando la clase, si de repente sale alguna anécdota, alguna pregunta que sale un poco por la tangente de algún alumno, él intenta contestarla, pero en ese momento no tiene recursos gráficos, no ha traído imágenes ni vídeos que puedan apoyarlo, ni las lecturas de los libros que él nos trae a clase. A posteriori eso siempre es posible, porque yo puedo traer esos contenidos e incorporarlos a las clases, puedo dar todo lo que de la clase que sobra, tiempos muertos, pero cuando uno está viendo un vídeo que ya dura una hora, pues no quiere estarse otra media hora delante de la pantalla, pues escuchando cómo el profesor se queda parado diciendo y como las preguntas de los alumnos, que a lo mejor para el desarrollo de la clase son irrelevantes, pues también los he podido eliminar y en ese sentido se optimiza mucho. Otra cosa fantástica de haber estado grabando las clases de Armando durante más de un curso es que no hay dos clases iguales. Es decir, en 2011, a pesar de que el temario era el mismo, pues cada clase era de una manera, en 2012 era de otra, en 2013 era de una manera distinta también. Cada curso tiene diferentes alumnos con diferentes inquietudes, con diferentes aptitudes, que plantean preguntas diferentes o tienen enfoques diferentes. Todo esto se queda recogido en las clases y a mí me ha permitido en muchas ocasiones combinar tractos de cada una de las clases para maximizar la información que se transmite. La parte negativa es que algunos de los vídeos pues, finalmente han acabado durando más de lo que duraban las clases en la misma universidad, incluso más de lo que sería deseable para un vídeo de YouTube, llegando casi a la hora y media, pero por otro lado me parece interesante que esas informaciones no se pierdan. También el hecho de tener más de una clase, todo hay que decirlo, el profesor Armando también es una persona, es un ser humano, y hay años pues, en los que alguna clase pues, tenía peor calidad que otras, pues porque estaba enfermo y tenía que trabajar de todas maneras, o pues porque tenía un mal día, o pues porque simplemente el tiempo y las circunstancias no acompañaban. Entonces muchas veces estas clases han podido suplirse con los contenidos de la misma clase, pero de otro año, donde las circunstancias eran diferentes y la clase era más amena y más interesante. En ese sentido, haber grabado más de un año ha sido realmente algo muy, muy positivo. ¿Has recibido muchos apoyos con el proyecto, con esta asignatura? Pues lo cierto es que no he recibido apenas apoyos a la hora de realizar este proyecto, un proyecto que nació enteramente por iniciativa mía de querer preservar estos contenidos, además con la total improvisación o falta de conocimientos previos en este campo. Yo no sabía nada de edición de vídeo, no tengo ninguna formación en nada que tenga que ver con imagen y sonido, audio y todas estas cosas. Durante mucho tiempo, debido al gran volumen de trabajo, pues estuve buscando ayudantes, apoyo, incluso en épocas de bonanza económica, donde tenía un salario que me permitiera hacer ciertos desembolsos. Intenté ofrecer parte del trabajo, sobre todo, por ejemplo, la transcripción de las clases, como un trabajo remunerado para gente que, bueno, estudiantes o gente que estuviera trabajando, pero que en su tiempo libre quisiera ganarse un dinerillo extra, pudiera hacerlo a través de este proyecto y de esta manera ayudarme a mí a adelantarlo y acelerarlo un poco. Lamentablemente todo el proyecto ha tenido muy poca acogida, muy poco impacto en mi círculo de amistades, en mi círculo de personas con las que tengo contacto, y lo cierto es que al final el trabajo para que saliera bien lo he tenido que hacer siempre yo personalmente. La mayoría de las personas, en cuanto veía que realmente era un trabajo que había que hacer, o sea, que era trabajo, no era jauja, no era fiesta, lo abandonaban sin dar mayores excusas y desaparecían. Un poco en la línea de la moral de trabajo que hay en España, el esfuerzo mínimo e intentar sacar los máximos beneficios. Desde el punto de vista de las instituciones o del apoyo que yo ya he intentado buscar en la universidad o de sponsors o cosas así, pues han sido también inexistentes. Todo el esfuerzo de desarrollar la asignatura, de planificarla, de estructurarla, también es mía. Con lo cual, bueno, pues tenemos ya de entrada un posible sesgo, una posible falta de calidad en el proyecto, que es el de que una persona no profesional, no entrenada, no especializada, pues haya tenido que llevar todos los aspectos del desarrollo de la misma. Pues son cosas que he ido
haciendo por ensayo y error y que probablemente se podría haber hecho mejor si hubiera tenido otros medios o incluso una persona que me acompañase en este proyecto para poder debatir, compartir opiniones, intercambio de impresiones, todo eso que ha estado bastante ausente en este proyecto. ¿Qué opina la Universidad Autónoma de Madrid respecto de este proyecto, teniendo en cuenta que es una asignatura que se impartió en la Universidad Autónoma de Madrid originalmente? Con la Universidad Autónoma de Madrid creo que en 2016 o 2017 intentamos hacer una primera aproximación a través de Armando González, que él conocía pues las personas que se dedican, por ejemplo, a desarrollo o a probar asignaturas que se imparten en la universidad como asignaturas externas, digamos. El campus online tiene una serie de asignaturas que se pueden cursar, las cuales en principio son gratuitas, salvo que uno quiera matricularse para obtener el título que acredite que se ha cursado la asignatura, un precio simbólico. Y originalmente las que queríamos enfocarlo por ahí, queríamos intentar usar la plataforma de la Universidad Autónoma de Madrid como plataforma para distribuir estos contenidos, ya que lógicamente la asignatura se gestó en la Universidad Autónoma de Madrid y parecía razonable que tuviera continuidad dentro de la misma universidad y que gente que estuviera interesada en formarse pues pudiera acceder a estos contenidos y formarse en diversidad biológica de los grupos humanos. Pero la universidad la verdad es que no acogió este proyecto con demasiado entusiasmo, partiendo de la base de que el enfoque que yo le quiero dar a la asignatura, que es el de preservar realmente las clases tal y como eran, no encaja con la mentalidad que existe actualmente de cara a los contenidos online. La escuela de pensamiento que impera actualmente es que las clases por videoconferencia o en vídeo deben ser lo más cortas y concisas posibles, mientras que yo prefiero pues extenderme y que la gente pueda saborear lo que eran las clases realmente en la universidad. El otro gran problema pues ha sido la base legal para este proyecto, la gran cantidad de contenidos gráficos que hace falta insertar y utilizar para llevar a cabo un proyecto de esta magnitud supone un serio problema de copyright para una institución como la Universidad Autónoma de Madrid. Parece ser que los derechos de imagen, por ejemplo, de los alumnos que aparecen en las aulas, es un problema. En su día se recabó el consentimiento oral simplemente, se preguntó en la clase si alguien tenía algún inconveniente en que se realizaran las grabaciones, pero desde el punto de vista legal y sobre todo no teniendo este consentimiento grabado tampoco, era insuficiente. Por ejemplo, como anecdótico, siempre me gustó mucho la música que acompaña un vídeo de National Geographic, que se ha hecho bastante más famoso, que se usaba también en un vídeo que sacaron en 2011 con respecto a los 7.000 millones, ¿no? En el momento en que la población mundial oficialmente rebasó el número de 7.000 millones. No hay manera de conseguir los derechos de utilización de estos contenidos. Los precios que piden estas empresas como National Geographic y otras son tan astronómicos que son absolutamente impagables incluso para una institución como la Universidad Autónoma de Madrid. Con lo cual pues hay algunos aspectos en los que yo he usado vídeos y contenidos que están libremente disponibles en internet. Los he utilizado sin ánimo de lucro, esto es algo muy importante para la legislación española, pero aún así una empresa pública como es la universidad no puede ponerse detrás de unos contenidos creados de esta manera. Por eso mismo, porque no es lo mismo que una persona particular desarrolle un proyecto y haga uso de estos contenidos a que una institución que en principio se podría argumentar que sí que podría tener un beneficio económico teniendo estos títulos por usar estas asignaturas, haga uso de estos contenidos o los refrende o los apoye o los promueva. Entonces no, desde la Universidad Autónoma de Madrid siempre he recibido un rechazo rotundo e incluso no descarto que en un futuro ellos mismos me puedan plantear trabas por el hecho de usar el logotipo de poblaciones del pasado en las clases, a pesar de que bueno, los contenidos han salido de ahí. Es que la creación material de diversidad biológica de los grupos humanos sale de la Universidad Autónoma de Madrid. Finalmente, la explicación que a mí me dieron era que hace pocos años habían tenido una demanda legal por parte de una alumna de la universidad porque el vídeo promocional de la Universidad Autónoma de Madrid, el vídeo que sale también en su página web, pues habían grabado algunos planos exteriores en los que salía gente paseando tranquilamente por el campus, como puede suceder en cualquier sitio público. Sin embargo, pues esta alumna, por lo visto, encontró el vídeo, se vio a sí misma en este vídeo y demandó a la Universidad Autónoma de Madrid por una suma de dinero bastante importante, alegando que ella se dedicaba profesionalmente a ser modelo y que los derechos de imagen suyos pues no estaban libremente accesibles, sino que debían de ser pagados. Y esto ha llevado a que la universidad se haya tenido que plantear una política bastante defensiva en todo lo que tiene que ver con derechos de imagen, precisamente por eso, porque hay gente que realmente antepone sus intereses particulares y su afán de conseguir un dinero fácil a cosas tan loables pues como intentar hacer llegar unos contenidos educativos a un público más amplio, intentar concienciarlos sobre temas tan importantes como racismo, xenofobia, intolerancia. Bueno, pues todas estas cosas parece que en nuestra sociedad actualmente se deben subordinar al interés económico, que es lo que realmente importa y lo que realmente mueve el mundo en estos momentos.
¿Cuáles son las trabas o los problemas con los que has encontrado a lo largo de tu trabajo como creador de contenidos o creador de vídeos para Internet? La falta de financiación siempre ha sido un problema. Es decir, yo cuando empecé el proyecto, los primeros intentos que hice con el programa de edición de vídeo, los hice en un ordenador portátil de uso cotidiano y es evidente que la edición de vídeo requiere un material técnico un poco más especializado que cuesta su dinero. Entonces, hasta este año pasado, realmente que no pude ahorrar lo suficiente para conseguir un ordenador con unas capacidades aceptables, el proyecto estuvo bastante ralentizado. De hecho, estuvo parado medio año en el que simplemente pues, por falta de fondos no se pudo avanzar. Otro de los problemas o las trabas que he encontrado pues, ha sido la falta de apoyos. Después de 7 años dedicado a esto, la tentación de abandonarlo todo, de tirar la toalla, de decir que todo esto no vale para nada, siempre ha estado ahí, siempre es una tentación muy grande, sobre todo también cuando ves que ya generas unos contenidos que están muy bien, que te han llevado muchas horas de trabajo y que no tienen ningún tipo de impacto, ningún tipo de acogida, ni siquiera en las amistades más cercanas. No parece que ni familiares ni amigos se interesen por la cuestión y uno se plantea por qué está dedicando tantas horas de su vida en vez de estar pasándoselo bien. Yo el ocio lo dedico a trabajar y uno a veces se pregunta si todo esto merece la pena o no. Por otro lado, mi respuesta a estos desánimos siempre es la misma. Es que después de tantas horas invertidas, abandonar el proyecto a medio completar le resta todo el valor. Sería realmente admitir que esto no vale para nada y haber tirado a la basura todos estos años de esfuerzo. Pues si ya he invertido tantas horas, no lo voy a dejar ahora, aunque tenga que sacrificar otros tantos años invertidos en este proyecto, pero que al menos al final del camino haya algo, en vez de que no haya nada. ¿Cuál es el recibimiento que ha recibido la asignatura a fecha de hoy con los vídeos que ya has publicado en Internet? La difusión que yo le puedo dar en estos momentos a la asignatura es realmente la de las redes sociales con mis amistades. Tengo algunas amistades que sí que lo siguen, exactamente uno, pero en general por el feedback que me llega son pocas las personas que lo ven, pocas las personas que se interesan por ello y por tanto poco el impacto que ha tenido. También es verdad que de momento no le he estado intentando dar una difusión mayor porque el proyecto no está acabado. En un futuro pues no lo sé, existen siempre otras posibilidades, otros foros en los que se puede dar a conocer este proyecto, se podrá volver a intentar ver cuál es la opinión de la universidad una vez el proyecto esté acabado como tal, pero si no, pues realmente se quedará en unos contenidos que están en YouTube, unos vídeos más de tantos millones que existen para cualquiera que tenga interés en verlos. ¿Cuáles son las metas para la versión final de esta asignatura? Con diversidad biológica de los grupos humanos se ha planteado varias posibilidades, pero al final seguramente la versión que quede sea pues tal y como se ha planteado. Tenemos una serie de vídeos en los que se compaginan simplemente las diapositivas que el profesor Armando González iba dando en clase junto a contenidos visuales que más o menos vengan a apoyar o refrendar lo que se está diciendo en el aula. Todo ello acompañado de unos subtítulos que en mi opinión son muy importantes. Son un trabajo enorme de cara a crearlos, pero que me parece que son muy importantes, por un lado, porque los audios que tenemos a veces son de mala calidad y no se entienden bien, pero también porque añaden un canal visual de información adicional. Por un lado tienes el canal auditivo, por otro lado se tiene el canal visual con imágenes y con el propio texto de lo que se está diciendo. En un futuro, dependiendo ya, una vez haya acabado todos los contenidos, ya tengamos todas las asignaturas editadas y publicadas, lo que se podría plantear en todo caso es hacer una traducción y una subtitulación en inglés de estos contenidos, porque lógicamente en inglés, siendo el idioma de las ciencias, siendo el idioma internacional, pues facilitaría el acceso a un público más amplio. Es una de las posibilidades. Armando González en su día también planteó que se podría a lo mejor convertir esto del libro o libro de texto. Y lo veo más complicado porque en el mundo editorial, en el mundo de los libros, sí que existen ya muchos contenidos que cubren absolutamente lo que en estas clases se ha impartido y por tanto seguramente sería un poco redundante. También se ha planteado la posibilidad de que más allá de tener los vídeos simplemente en YouTube para que la gente los vea, se puedan hacer unos contenidos más interactivos, es decir, tener los vídeos por un lado, pero luego añadir contenidos educativos para que la gente realmente pueda cursarlo como si fuera una asignatura, es decir, plantearles unos cuestionarios con preguntas para que los alumnos reflexionen, que incluso a lo mejor puedan enviar las respuestas de sus preguntas a los creadores, ya sea a mí o al profesor Armando, que los pueda evaluar y luego incluso expedir algún tipo de certificado. Son todas cosas que están ahí en el aire y podría ser interesante también incluso mantener abierta una página web de la asignatura donde se pudieran añadir todos estos contenidos adicionales, todas las referencias bibliográficas, todos los textos que se citan durante las clases, donde se pueda constantemente actualizar con noticias última hora que vengan a hablar del tema, ya sea de la biología humana, de la evolución humana, pero habrá que ver cómo se desarrolla y cuál es la acogida de momento del proyecto básico que es la creación de las clases tal y como se impartieron.
¿Hay alguna cosa más que te gustaría compartir con el público antes de acabar esta entrevista? Hay unos textos que quiero leer que son del libro de El pulgar del panda de Stephen Jay Gould, un paleontólogo estadounidense recientemente fallecido que realmente dedicó una parte importantísima de su vida a la divulgación científica para el público amplio. Es, si puede decirse de este modo, uno de mis héroes en el sentido de que realmente su trabajo es lo que yo considero que la ciencia debería hacer, intentar aumentar la cultura en la sociedad, intentar que lo que pasa en los ámbitos académicos no se quede en las torres de marfil de las universidades, sino que llegue al gran público. Y en ese sentido, en relación con lo que hemos estado hablando aquí en esta entrevista, pues hay un par de textos que me gustaría leer porque creo que tienen mucha relación. Este capítulo, del que voy a leer un extracto, es el capítulo 16 y se llama Defectos de un velo victoriano. El primer pasaje, de una fuerza casi escandalosa, incluso transcurridos 130 años, recuerda la primera experiencia de Agassiz con personas negras. Jamás había conocido negros en Europa. Visitó Norteamérica por primera vez en 1846 y le escribió a su madre una larga carta detallándole sus experiencias. En 1846, Agassiz creía aún en la unicidad humana, pero este pasaje deja al descubierto una base explícita, asombrosamente acientífica, para su conversión a la poligenia. Fue en Filadelfia donde me encontré por vez primera en prolongado contacto con negros. Todos los criados de mi hotel eran hombres de color. Casi no puedo expresarte la dolorosa impresión recibida, especialmente dado que el sentimiento que inspiraban en mí es contrario a todas nuestras ideas acerca de la confraternidad del tipo humano y el origen único de nuestra especie. Pero la verdad ante todo. No obstante, experimenté piedad ante una visión de esta raza degradada y degenerada, y su suerte me inspiró compasión al pensar que son realmente hombres. No obstante, me resulta imposible reprimir el sentimiento de que no pertenecen a nuestra misma sangre. Al ver sus negros rostros con sus gruesos labios y sus repulsivos dientes, la nana de sus cabezas, sus dobladas rodillas, sus manos alargadas, sus largas y curvadas uñas, y especialmente el lívido color de las palmas de sus manos, me sentía incapaz de arrancar mis ojos de sus caras para ordenarles que se mantuvieran alejados de mí. Y cuando adelantaban aquella repugnante mano hacia mi plato para servirme, deseaba ser capaz de salir para comer un trozo de pan en cualquier otro lugar, con tal de no tener que cenar con semejante servicio. Qué desgracia para la raza blanca el haber ligado su existencia tan íntimamente a los negros en ciertos países. Que Dios nos preserve de semejante contacto. Posteriormente continúa. Agassiz insistía en que su defensa de la poligenia no tenía nada que ver con la advocación política del prejuicio social. Él era, según decía, un estudioso humilde y desinteresado que intentaba establecer un hecho intrigante de la historia natural. Se ha acusado a los criterios aquí presentados de que tienden a apoyar la esclavitud. ¿Es una objeción válida a una investigación filosófica? Aquí tan solo nos preocupamos de la cuestión del origen del hombre, que los políticos, aquellos que se sienten llamados a organizar la sociedad humana, decidan qué hacer con los resultados. Rechazamos toda conexión con cualquier cuestión que implique criterios políticos. Los naturalistas tienen derecho a considerar las cuestiones que surgen de las relaciones físicas entre los hombres como cuestiones meramente científicas y a investigar sobre ellas sin referencia alguna ni a la política ni a la religión. A pesar de estas valerosas palabras, Agassiz finaliza su principal declaración acerca de las razas, publicada en el Christian Examiner en 1850, con ciertas recomendaciones sociales perfectamente concretas. Comienza apoyando la doctrina de separación y de la desigualdad. Hay sobre la Tierra diferentes razas de hombres, que habitan diferentes partes de su superficie, y este hecho nos impone la obligación de aclarar definitivamente el rango relativo de estas razas. La jerarquía resultante es perfectamente obvia. El indómito, valeroso y orgulloso indio, cuán diferente es a la luz que le ilumina si lo observamos junto al sumiso, obsequioso e imitativo negro, o junto al traicionero, astuto y cobarde mongol. ¿Acaso no son estas indicaciones de que las diferentes razas no tienen el mismo rango en la naturaleza? Finalmente, por si no había quedado claro su mensaje político con esta generalización, Agassiz finaliza abogando por una política social específica y contraviniendo así su juramento original de abjurar de la política a cambio de la vida pura de la mente. La educación, plantea, debe ser ajustada a las capacidades innatas, prepararse a los negros para los trabajos manuales y a los blancos para los intelectuales. El racismo se ha visto a menudo respaldado por científicos que presentan una imagen pública de objetividad para enmascarar sus prejuicios, que son lo que les guía. El caso de Agassiz puede ser lejano, pero su mensaje resuena también en nuestro siglo. Pues muchas gracias por tu tiempo y por la entrevista y confío que volvamos a vernos pronto. Pues sí, muchas gracias por esta entrevista. La verdad es que siempre es agradable pues, tener un poco de protagonismo. También me gusta poder expresar mi propia postura sobre todo esto. Y bueno, pues dar a conocer un poco quién es la persona que hay detrás de las cámaras o quién es la persona que hay detrás de toda la edición de vídeos. En ese sentido, muchas gracias también a los espectadores y a los seguidores del canal de YouTube que he abierto. Y espero desde luego poder manteneros al día cómo avanza el proyecto.
No se lo digas a nadie, pero hago vídeos para YouTube. Hace vídeos para YouTube, ¿han oído? Hace vídeos para YouTube. No le importa a nadie. Bonito sombrero.